nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Amén. Sean bienvenidos todos nuevamente a este ya sexto capítulo de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén. Contentos un día más de poder grabar, un día más de poder estar junto a ustedes con estas temáticas que nos hemos propuesto para poder compartir. Porque creemos y es la idea desde el principio, desde el primer podcast, que es importante poder compartir la verdad del Evangelio, estas temáticas. Obviamente hay distintas temáticas, una quizá más importante que la otra, pero es importante que de una u otra forma compartamos a Cristo. Amén. Y el capítulo de hoy lleva por nombre Romper el Círculo. Romper el Círculo. Y tiene que ver con el tema del pecado, obviamente, en nuestras vidas, todos de una otra forma. Tanto yo en lo personal, sé que usted también, de una otra forma, tenemos ese testimonio de cómo Dios ha ido transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, de una otra forma. De eso se trata el Evangelio. Este encuentro con el Señor, con la cruz de Cristo, que transforma nuestras vidas. Amén. Y para poder indagar con mayor profundidad y puedan entender el nombre de este capítulo, Romper el Círculo. La verdad, este nombre salió por una película que vi, Amén. Romper el Círculo, que claro, está enfocada en otro tema, pero cuando la vi, que para los que no la han visto la puedan ver, me llevó a analizar al tiro mi vida cristiana, si realmente nosotros estábamos siguiendo los mismos patrones que se han enseñado o realmente estamos empezando a romper este círculo vicioso que a veces es, para poder entender y comprender lo que significa estar en Cristo. Amén. Y es por eso que el versículo base se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 14, el que dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Amén. Amén, ¿cierto? Y yo creo que todos hemos experimentado en algún momento esa sensación de estar atrapados en nuestros hábitos, en nuestras luchas. Tratamos de buscar por nuestras propias fuerzas, tratar de solucionar todas estas cosas, pero la palabra del Señor nos dice totalmente lo contrario, que solo no podemos. No. Y que finalmente si estamos en Él es el único que nos puede ayudar a salir de todo esto, que yo sé que no lo vivimos solo los cristianos, sino que lo vive cada persona. Vive muchas veces estas situaciones de estar atrapado en cosas, a lo mejor quiere cambiar, pero hoy queremos enseñarles que solo no puede. Y solo nunca va a poder, sino que el único que le va a ayudar a salir de todo eso es Cristo. Amén. De una forma genuina. Así es. Hemos dicho en otros podcasts, bueno, de una otra forma, si nos proponemos hacer cambios en nuestra vida de una otra forma, lo vamos a hacer, pero vamos a seguir quizás atrapados por alguna otra área de nuestra vida. Amén. Y la libertad que nos da Cristo es una libertad completa en Él, donde Él va trabajando en nuestras vidas y un poco, bueno, lo que hablábamos un poco antes de grabar el podcast, es un poco lo que hemos querido transmitir a través de estos capítulos. Así es. El Evangelio se trata de eso, el llegar a Cristo, el entender que no se trata de nosotros, sino que es Él transformando nuestras vidas Amén. Por amor. Y es un trabajo que de una otra forma, también creo que lo hablamos en otros podcasts, el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. Así es. Trabaja de forma distinta tanto con usted, conmigo, con la persona que pueda llegar al Señor. Sus tiempos son perfectos. Y con algunos trabaja más rápido, con otros más lentos. Pero lo importante es que Él sí produce, el Evangelio sí produce y debe producir un cambio en nuestra vida. Y por eso el título de esta temática, Romper el Círculo. Si hay algo que puede romper el círculo de vicios, de cosas malas en nuestra vida, es Cristo y su verdad, su Evangelio. Esa cruz preciosa que hoy por hoy, bueno, hoy es domingo, que es el día que estamos grabando. Generalmente grabamos durante la semana, pero por cosas y ocupaciones, trabajo y cosas que teníamos en la semana. Pero qué rico, hoy día justo, bueno, fue después del servicio. Hoy día tuve un servicio bien bendecido, donde nuestro hermano nos compartía a través de la palabra de esta cruz maravillosa que marca un antes y un después. Si estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo. Amén. Entonces, romper el círculo. Tenemos 3 puntos centrales para poder compartir. Como siempre,
tratamos ahí porque obviamente podríamos estar hablando 1 hora, 2 horas, Así es. pero la idea es poder simplificar un poco todo y en estos 3 puntos centrales, el primer punto, amor, es identificar el círculo, la esclavitud del pecado. Amén. Y para enfocarlo en teoría es que hemos entendido que muchas personas viven atrapadas, como lo habíamos comentado, en ese ciclo del pecado, de la culpa, la repetición, y en distintas áreas de nuestra vida. Creo que todos vivimos en esa parte de encontrarnos atrapados. Ya puede ser un mal hábito, un patrón de pensamientos negativos o incluso adicciones y actitudes destructivas. Amén. Para cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia, a través de su palabra, nos dice que esto no es solo una cuestión de comportamiento, sino un problema también espiritual. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, por eso que es este título, y para poder entenderlo, hay un versículo igual que dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Entonces, lo que domina en nuestra vida es lo que nos gobierna. Entonces tenemos que ver qué es lo que está dominando en nuestro corazón, porque eso es lo que nos va a gobernar. Amén. Y a veces nos enfocamos en esto, claro, son esas áreas de nuestra vida que realmente nos están dominando, y esas son las que están gobernando nuestro corazón, y es por eso que a veces nos cuesta salir de esos hábitos, porque finalmente esas cosas nos están dominando. Sí. De hecho, el título del primer punto dice identificar el círculo. Sí. De una otra forma de entender. Hay una palabra que ocupamos mucho nosotros con los jóvenes, y es el ser consciente. Debo ser consciente de mis faltas, de mis debilidades, porque para que el Señor realmente pueda actuar en nuestro corazón, en nuestra mente, en esa área en la cual estamos fallando, es necesario que nosotros seamos conscientes. Y es importante eso. Yo lo he podido ver a lo largo de mi propia vida, como el Señor ha ido tratando conmigo, con mi propio círculo vicioso, por así llamarlo. Y es importante mostrar nuestras debilidades. Así es. Y yo, bueno, siempre, de hecho, cuando meditaba en la temática que sabía que nos iba a tocar esta semana, meditaba mucho, por ejemplo, en nuestra relación. Y yo siempre, de una otra forma, no vamos a dar la lata hablando de nosotros, pero siempre recuerdo eso. Cuando conocí a Judy, siempre, o sea, fue distinto. Fue distinto. Y siempre contamos, cuando estábamos, de repente sale el tema con los amigos. El otro día, cuando viajamos para las vacaciones, cuando viajamos con Nicole, con Javier, nos acordábamos de esto, del tema de que cómo. Porque generalmente uno, cuando conoce a alguien, no, uno generalmente cuenta las ganas, como se dice humanamente. Lo bonito. Lo bonito, no, esta es mi personalidad, soy así, así. Pero con Judy fue distinto. Y recuerdo un día que estábamos en su hogar conversando, y le dije, amor, en vez de contarle todas las ganas, fue como al revés. Yo empecé a decir, amor, yo he fallado en esto, soy así. Y empezamos, y los dos tuvimos un momento de intimidad donde los dos de una otra forma nos comentábamos esa debilidad en la cual de una otra forma Dios estaba trabajando en nuestras vidas. Y es importante, es importante. Y es una de las cosas que Dios anhela de nosotros. Que tengamos esa, porque dentro del círculo cristiano incluso se da eso, de que muchas veces mostramos solamente el área buena de nosotros. Así es. Donde quizá el pastor, nuestros hermanos ven ese lado bueno que puede haber en nosotros, pero tenemos un lado oscuro, que todo humano lo tiene. Y nosotros como cristianos realmente frente al Señor nada podemos esconderle. Entonces qué importante entender que debemos ser una carta abierta, ya que hablábamos de que somos cartas. Y para el Señor claramente somos una carta abierta. Y es importante mostrar que en el fondo somos débiles, de que fallamos, nos equivocamos, hemos hecho daño. Hay algo que yo le comentaba a Judy, le comentaba sobre mi vida o cosas que estaban pasando en mi vida hasta hace un momento, ya años atrás, de cosas de que yo había hecho daño quizá a una persona, que había hecho esto, temas de infidelidad, ¿por qué no decirlo? Y es importante mostrarnos tal como somos, porque en el fondo entendemos que dentro de esa debilidad el Señor se hace fuerte en nosotros. En todas esas áreas débiles que nosotros tenemos, el Señor es quien se hace fuerte en nosotros. Y de eso es un poco lo que se trata también el Evangelio. Entender que somos personas que fallan, que se equivocan, pero que estamos acudiendo a un Dios que es todopoderoso para poder... De hecho me acordaba también, recién ahora me estoy acordando de la predica del hermano Jacob, de que somos vasijas. Y las vasijas en manos del alfarero, es necesario que esa vasija la moldee el Señor. Y claro, y el Señor cuando nos moldea, duele. Amén. Y Él trabaja en toda esa área.
Muchas veces somos quebrados. Y literalmente eso, porque la palabra nos habla de que debemos ser una nueva criatura. Entonces el Señor trabaja en nosotros y nos moldea. Y muchas veces eso va a doler. Así Y es parte de nuestro proceso en las manos del Señor, donde Él va moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser, donde todas esas cosas, y por eso la temática, romper el círculo, van quedando atrás. Así es. Todas esas debilidades humanas, los vicios que, como decía usted, que muchas veces humanamente hay tanta, de hecho en los jóvenes, droga, adicción, la delincuencia, y es difícil salir de ahí. Hay gente que está tan sumergida en este pecado, o sea, es un pecado, de repente cuesta decirlo, pero es la verdad, que de pronto la única, y nosotros lo hemos podido vivir así, la única respuesta es el Evangelio, la única respuesta es Cristo, quien realmente puede sacar todo eso de nosotros. Amén. Amén. Y por lo que comentaba, eso es lo importante. Una parte para poder empezar a romper este círculo es reconocer. Amén. Reconocer en qué cosas estamos malos, porque cuando realmente no las reconocemos, seguimos viviendo en eso. Amén. Es como que lo normalizamos en nuestra vida. Y lo ideal es nosotros reconocer. Cuando uno reconoce, ¿sabes que yo estoy mal en esto? ¿Debo cambiar esto? Es cuando recién ahí uno empieza a tener ese cambio, en poder realizar de mejor manera por lo que estamos luchando. Entonces, por eso la esclavitud del pecado. Debemos entender que todos somos pecadores, todos hemos sido pecadores. Amén. Y que esa esclavitud del pecado no la podemos romper solos, sino que solamente por la gracia del Señor. Aunque cueste aceptarlo, Sí. una frase solamente para poder complementar eso, que fuera de Cristo, todos somos esclavos del pecado. Así es. Aunque no nos queramos aceptar. Aún aquel que dice que no cree en Dios, es esclavo del pecado, es esclavo de algo que está de una otra forma en su vida, ya sean vicios, lo que sea, carácter. Entonces, fuera de Cristo, queramos o no aceptarlo, somos esclavos del pecado. Así es. Y pecado no es cosas malas solamente, porque finalmente a veces decimos, no, el pecado es la persona que roba, la persona que ha hecho daño, que ha matado, que ha violado, pero no, pues el pecado va mucho más allá, mucho más allá. Está el pecado de la envidia, de la codicia, de la pornografía, que a lo mejor son cosas que no se ven a simple vista, pero finalmente eso igual es pecado. Y finalmente, si no lo trabajamos, si no lo aceptamos, nos hacemos esclavos de eso. Y es cuando nos seguimos metiendo en eso y después nos cuesta salir. Sí. Debemos reconocer esa parte para Esto me poder... parece importante porque esto se da, siempre lo hemos planteado así. Obviamente en gente que no es parte de una iglesia, que quizás no está buscando al Señor, pero lamentablemente se da dentro de la iglesia, donde gente quizás lleva años en una iglesia y por no aceptar que realmente hay áreas oscuras en su vida, siguen en una vida de pecado. Así es. Que quizás ellos inconscientemente aparentan estar bien, van a la iglesia. Por eso es importante entender, y hoy día también nuestro hermano ahí José, a través de la palabra, nos recordaba esto de la palabra, si finalmente es un espejo. La palabra, la Biblia, es un espejo para que nosotros podamos ver realmente lo que somos. Y al acercarnos a la palabra, claramente vemos que somos personas que fallan, que se equivocan, que necesitamos de este Salvador. Así es. Y eso es lo más importante, entender que debemos acudir a Él porque no somos personas perfectas. Y no vamos a ser totalmente perfectos hasta que Cristo venga. Así Pero el Señor es. trabaja en nuestra vida. Y en Él vamos a poder obtener esa libertad. Esa libertad. Tengo aquí como un ejemplo para que puedan entender lo complicado, igual que es ser esclavo del pecado. Tengo así como, imagínate tratar de salir de un laberinto sin un mapa, sin dirección, das vueltas en círculo. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos hace tropezar una y otra vez sin salida real, sin salir a la vida real. Entonces eso es lo que vivimos si realmente no reconocemos cuáles son nuestras áreas, nuestra vida que finalmente estamos mal, porque finalmente no las reconocemos y seguimos viviendo en ese círculo vicioso y no hay salida, porque finalmente no lo reconocemos y tampoco no tenemos la ayuda del perfecto que es Cristo. Entonces eso es lo que debemos hacer tanto como cristianos y los que aún no le conocen, entender que Dios les puede sacar de eso, dar esa libertad a través de su gracia. Amén. A través de su gracia. Finalmente, bueno, lo que usted leía al principio, Romanos 6, 14. Romanos 6 en sí, como capítulo, explica que el pecado busca gobernar nuestra vida, Sí. pero en Cristo ya no somos esclavos de Él. No. Él nos liberta de ese pecado y de hecho nos justifica. Así es. Nosotros, ¿por qué muchas veces se habla de los santos? Es porque finalmente Dios nos mira a través del filtro que es Jesús. Jesús,
Él no, a través de Jesús, Él nos ve limpios, nos ve santos. Pero obviamente Jesús es quien trabaja en nuestras vidas. Amén. Filipenses 1:6, el que dice que el que comenzó la buena Una obra en nosotros no descansará no descansará hasta hasta el día de su venida. el día de su venida. Entonces es un Amén. trabajo constante donde el Señor va trabajando en nuestras vidas y por eso es importante, porque la palabra igual nos invita a eso, que debemos dar fruto, digno Así de es. arrepentimiento. Si Cristo, si el Evangelio ha llegado a nuestra vida, eso se va a ver reflejado en lo que somos, se va a ver reflejado en nuestro carácter. Aún siendo personas imperfectas, de una otra forma lo que va a ganar en nuestras vidas va a ser ese reflejo, el reflejar el rostro de Cristo a través de cómo nos comportamos con los demás. Así es. Es un todo. Eso significa reflejar a Cristo. De una otra forma, eso va a fluir en nosotros. El segundo punto. Sí, el segundo punto tiene como título La gracia que transforma, no que permite. Amén. La gracia que transforma, no que permite. Y esto lo podíamos llevar porque hay personas que piensan que la gracia significa el poder hacer lo que queremos, poder seguir haciendo una vida, claro. Cristo murió por nosotros, ya pagó por nuestros pecados y Listo. eso es suficiente. Entonces nosotros tenemos licencia para poder seguir haciendo lo que queremos. Total, Cristo lo pagó. Sí. Y realmente eso no es así. No. Eso no es así. La gracia es lo que nos da poder para cambiar. Amén. Para cambiar, no para poder seguir viviendo de una manera como lo estábamos haciendo hasta ese momento, sino debe haber un cambio en nuestra vida como usted lo había nombrado. No estamos llamados a vivir en el mismo círculo del pecado, Amén. sino a cambiar de una vida a una vida nueva. Amén. Amén. Lo que acaba de decir usted, algunos piensan que la gracia significa licencia para pecar, pero en realidad es el poder para vivir en libertad. Por eso nosotros, a todo aquello que decimos que somos cristianos, decimos que Cristo nos ha hecho libres del pecado. Y también ahí nos dice, otro puntito que tenemos anotado, dice, no estamos llamados a vivir en el mismo círculo del pecado, sino a cambiar en una vida nueva. Amén. Amén. Y eso se va a ver reflejado en lo que somos. Por eso es importante, y siempre se me viene ese versículo a la mente, lo que Pablo le dice a Corintios, que debemos examinarnos. Y creo que los podcasts anteriores también lo repetíamos, que de una otra forma todo nos lleva a lo mismo, que debemos examinarnos, debemos entender que, como decía hace unos minutos atrás, que humanamente estamos constantemente fallando. Así es. Hay áreas de nuestra vida donde el Señor debe trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en distintos pecados. Muchas veces la iglesia y se cae en ese, lamentablemente, en ese mal de que como que le ponemos que ciertos pecados pesan más que otros. Muchas veces vemos que el tema de la homosexualidad, somos muy críticos con todo aquel que tiene un pecado diferente al nuestro. Pero finalmente frente a Dios todos los pecados pesan igual. Muchas veces nos damos cuenta, como decía usted, la envidia, el mal carácter, son cosas que se arraigan en el corazón. Así Y es. eso empieza a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por eso es importante entender que cada uno de nosotros que realmente ha encontrado esta verdad del Evangelio, nuestra vida debe ser transformada. Por eso Amén. este punto se llama así, la gracia que transforma, no que permite. De pronto hay ciertos temas, y no vamos a profundizar en eso, entrar en polémica, pero ciertas corrientes doctrinales donde se caen esto lamentablemente. Donde se cree que casi, no, yo creo en esta doctrina, entonces yo estoy listo. Y viven una vida donde esa vida no refleja a Cristo, no refleja ese fruto que debe estar en nosotros. Por eso es importante, más allá de seguir cualquier corriente humana, entender lo que la Biblia nos enseña. Y si realmente hemos encontrado la verdad en Cristo, esa verdad nos va a transformar. Amén. Nos va a transformar. Vamos a ser libres, como lo que acabamos de decir, libres del pecado. Sí, y para eso también tenemos un versículo que se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 12, donde dice, porque la gracia de Dios no se ha manifestado para salvación a todos, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia no solo nos salva, sino que nos lleva y nos enseña a vivir una nueva vida, una nueva manera, donde empieza a cambiar todo eso que antes teníamos malo, empieza a cambiar por cosas buenas, por las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Nos enseña a decir no al pecado. Amén. Como decíamos recién, no es una licencia, al contrario, nos ayuda a combatir el pecado, a transformar esas áreas de nuestra vida, la cual estaban cautivas
por el pecado. Y lo que usted acaba de leer en Tito 2:11-12 es muy claro. Así es. Yo lo tengo, creo que es la versión NBI que tengo yo. No sé qué versión leí usted, amor. No lo tengo en con la la versión, pero creo Pero que es lo la mismo, Reina dice, Valera. en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña, y eso es lo importante, nos enseña a rechazar la impiedad. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, el que realmente tenía un encuentro con esta verdad, con el Señor, con el Evangelio, va a tener una vida nueva. Su No vida sé. va a tener vamos a ser transformados. Entonces, la gracia que transforma, no que permite, no es permisiva. Así es. Amén, así que es importante poder entender estos puntos, como digo, finalmente, porque hoy y siempre lo he dicho, lo hemos conversado otras veces a través de redes sociales, estamos invadidos, pero llenos de gente, obviamente, que comparte el Evangelio, que comparte ciertas verdades, y por eso nosotros nuestra invitación es siempre que más allá de que usted pueda escuchar de nosotros, siempre le vamos a hacer esta invitación de que ustedes mismos puedan profundizar en la palabra, para que ustedes puedan encontrar esa verdad, más allá de lo que Amén. nosotros podamos decir, sino que lo que la Biblia realmente nos enseña. Así es. Tengo otro versículo que es Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 2, para que pueda entender en qué consiste la gracia de Dios. Nos va a decir que no es permisiva. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Si realmente hemos recibido entonces la gracia, esta nos lleva a un cambio genuino, no a Amén. seguir de la misma forma. Y a luchar contra el Sí. pecado. Porque el pecado de una otra forma es igual importante darlo a entender de que de una otra forma mientras estemos aquí en el escenario de esta tierra, como se dice, nuestra carne de una otra forma nos va a llevar a quizá equivocarnos, pero va a haber una diferencia total, donde nosotros como cristianos vamos a luchar contra el pecado. Es una lucha Así es. constante. No somos esclavos, y esa es una palabra que es muy importante y profunda. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no habita en nosotros de tal manera que nosotros seamos pecadores como tal, sino que somos de una otra forma o sea, personas que pecan, Así es. pero que estamos luchando contra ese pecado. Sí. Y es una lucha constante y somos conscientes de eso. Y eso es lo que marca la diferencia, y es lo que usted acaba de leer, donde Pablo le dice, hey, vamos a seguir pecando de ninguna manera, para que la gracia sobreabunda, de ninguna manera. Y es tajante el apóstol Pablo en eso. Entonces, de una otra forma, volvemos a lo mismo, una gracia que va a transformar nuestras vidas, que vamos a odiar el pecado. De hecho, hay una frase que es muy linda, que no podemos jugar con aquel pecado por el cual nuestro Jesús dio su vida. Muchas veces como cristianos no nos damos cuenta de lo que significa el estar pecando contra Dios, porque de una otra forma como que invalidamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así es, así que nunca olvidar que realmente la gracia transforma nuestra vida, no Amén. que permite. A veces humanamente como que tratamos de normalizar ciertas actitudes, como conductas, abusamos de la gracia divina, lo tomamos como un juego. No importa, me equivoqué, total, el Señor me perdona, pero no es así. Por eso hablamos de romper el Sí, círculo. debemos el círculo romper del ese pecado. círculo de no estar constantemente, porque debe haber un cambio en nosotros. Ya no debemos ser esa misma persona antes de conocer al Señor, que finalmente no sabíamos, porque en ese momento uno no sabe que sola no va a poder hacer esas cosas de salir del pecado. Nosotros cuando aceptamos al Señor entendemos de que solo a través de Él vamos a poder salir de todo eso. Amén. Entonces no abusar de eso, y para la persona que se siente esclava de algo, queremos instarlo, y que el único que le puede ayudar a salir de todo aquello que pueda estar viviendo es Cristo. Cristo le va a dar esa libertad y ya la pagó por cada uno de nosotros, por usted en aquella cruz. Amén. Entonces Él está ahí esperando pacientemente para que usted se arrepienta, para que reconozca que es un pecador, pero que en el Señor puede quitar todos esos pecados en nuestra vida, en nuestro corazón, porque nos va a ir transformando constantemente, va cambiando nuestra vida. Como lo hemos dicho, con algunos trabaja más rápido, con otros más lento, pero finalmente todo es con un propósito para su gloria, general, para la gloria del Señor. Es importante eso. El Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y es un propósito personal. Así es. Así como siempre nos acordamos del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue así.
Fue un cambio Radical. totalmente. Y así como con otros personajes, porque tenían un propósito específico en las manos del Señor. Y sin duda con nosotros igual tiene un propósito, sin duda con cada uno de ustedes. Tiene un propósito del Señor, quiere transformar sus vidas. Y como dice el punto 3, amor, que es el último, vivir como libres, el poder de una nueva identidad. Y es la libertad que nosotros hablamos. Muchas veces el mundo nos dice que nosotros somos fanáticos. Así es. De hecho, siempre me acuerdo de una imagen donde habla acerca de eso, como que se ríen de las personas que somos religiosas, por así llamarlo, que somos fanáticos, porque supuestamente somos esclavos de esto, y no se dan cuenta de que el mundo, o sea, si hay algo que realmente esclaviza es el mundo, y no nos damos cuenta como las marcas, como las redes sociales, como los comerciales, todo de una otra forma, la ideología, y la gente dice, no, yo soy libre y todo eso, puedo pensar por mí mismo, y no se da cuenta que está lleno de ideología del mundo. Hay una imagen que una vez vi en Instagram que representa muy bien eso. Entonces nosotros de una otra forma se nos llama fanáticos, pero de una otra forma somos libres en el Señor. Y tenemos la capacidad para que el Señor quita esa venda de nosotros y podemos ver el mundo tal cual es. Y es lo que queremos, que cada uno de ustedes pueda conocer esta verdad, que el Señor permita sacar esa venda que puedan tener los ojos para ver el mundo y la sociedad en la cual hoy estamos viviendo, donde se ha perdido la identidad. La gente está perdiendo su identidad, hay tanta ideología. Yo quiero ser como yo quiero ser, pero finalmente esas personas terminan perdiendo totalmente su identidad y tarde o temprano quedan con un vacío tan grande, que es lo que hablábamos en el segundo podcast, creo, que es tremendo, no se dan cuenta, están llenos de ideologías, porque redes sociales finalmente impacta de tal manera a los jóvenes que realmente los lleva por ese camino donde llega incluso a perder su identidad. Así es que tanta ideología que sale finalmente, uno va escuchando y va diciendo, pucha, ¿qué hago? ¿Qué creo? ¿Qué realmente debo ser? Y finalmente, como dice usted, se está perdiendo la identidad. Cada vez les cuesta más poder reconocer cuál es su identidad. Es que fuera de Dios sí. No va a haber nada, ya lo dijimos, aunque suene repetitivo, volvemos a lo que hablamos en el capítulo 2, pero tiene que ver con eso. Fuera de Dios nada va a llenar nuestras vidas. Él es nuestra identidad, Él nos da identidad, propósito, y por eso hablamos de romper el círculo, porque solamente en Él realmente nos da esa libertad de entender, como digo, nos saca esa venda literalmente y podemos ver el mundo tal cual es. Entonces eso nos permite aferrarnos a Dios por sobre todas las cosas. Estamos en una sociedad que lamentablemente va de mal en peor, aunque no queramos aceptarlo. De hecho, muchos se dan cuenta de qué está pasando en la sociedad. Ahí nos damos cuenta cómo la Biblia, de una otra forma, se va cumpliendo. Todo esto está escrito. Todo esto está escrito. La desobediencia de los hijos contra los padres, en un mundo lleno de vanidad, lleno de todo este tema de la guerra de la sociedad como está hoy por hoy. Todo eso, la Biblia apunta hacia allá. Y apunta de qué se va a hacer el fin de los tiempos, y claramente apunta desde que cuando ya estas cosas empiezan a aparecer y se empiezan a multiplicar, va a ser el día que Cristo va a volver. Así que de una otra forma sentimos nosotros, todos aquellos que comparten nuestra fe, que sabemos que de una otra forma no sabemos el tiempo exacto, porque la Biblia lo dice, nadie sabe el día ni la hora, pero debemos estar atentos a la señal, y claramente las señales se están cumpliendo y nuestra sociedad lamentablemente va de mal en peor. Por eso es importante de vivir con esta libertad que Cristo nos da. Amén, el poder de esa nueva identidad. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para poder romper este círculo, necesitamos una nueva manera de pensar. Amén. Y esa nueva manera de pensar la obtenemos en Cristo. Amén. No en el mundo, como hemos estado diciendo, el mundo nos enseña muchas cosas y finalmente se está viendo de que, como se decía, ya nadie sabe cuál es su identidad porque se ha perdido. Solamente en Cristo está esa nueva manera de pensar, de renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, y se va a dar cuenta que la identidad que obtenemos en Cristo es perfecta, es hermosa. Yo como mujer puedo decir que me siento amada, respetada. Quizás muchas veces se dice que nosotros somos más sumisas en sentido que porque la palabra se saca fuera de contexto, como que claro, el hombre debemos ser sumisas. No es así, al contrario, en la Biblia es donde ha sido, por lo que yo he podido leer y en lo que sé y en lo que creo, es donde se valoriza mucho más a la mujer. En ninguna parte dice que finalmente debemos ser sumisas y estar ahí como que poco más hacer lo que el hombre nos diga. No, al contrario, el Señor nos enseña que somos amadas, que somos respetadas, que somos queridas, que somos valiosas
ante los ojos De del hecho, en Señor. un contexto, y fue el contexto en el que Jesús vivió, era netamente machista. Sí, Y fue Jesús quien puso los ojos sobre las mujeres y Así las es. levantó en todo ámbito, en todo en sentido. todo sentido. Las primeras personas que vieron a Jesús después de haber resucitado, de haber resucitado, fueron mujeres. Y así, Sí. hay muchos pasajes y la Biblia de una otra forma, obviamente, como dice usted, está tan manoseada. De hecho, yo siempre digo, hay mucha gente que está en contra de la Biblia, está en contra del Evangelio, está en contra de los cristianos. Pero yo muchas veces pienso, y de hecho lo he conversado con algunas personas que no son cristianas, le digo, ¿tú has leído la Biblia? No, pero has escuchado esto. Entonces la gente se ha armado una idea en base a comentarios, a gente. Y lamentablemente muchas veces los mismos cristianos, hay que decirlo, ayudamos en esa mala información. Por eso es importante entender. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana se ha hablado mucho sobre esta noticia de estos grupos evangélicos que lamentablemente se enfrentaron a los carabineros. Claramente dan un pésimo ejemplo. No es lo que la Biblia nos enseña. No. Entonces, por eso es importante que cada persona, incluso todo aquel que incluso llegue a decir que no es ateo, que realmente busque información acerca de la palabra, de lo que realmente la palabra enseña, más allá de las ideas que andan por ahí en la sociedad de que Jesús es esto, que muchos me da risa cuando dicen que Jesús fue el primer comunista. Jesús está lejos de haber sido el primer comunista. Pero hay tanta desinformación. Por eso es importante, acudan a la fuente, a esta fuente que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es una palabra santa, que nosotros obviamente creemos en ella, porque Dios de una forma nos ha permitido, es una verdad que se nos ha revelado, pero también entendemos y lo hemos compartido, de que si usted se propone a buscar información acerca de Jesús y de esta verdad, hay tanta información histórica, manuscritos, a través de toda la historia. Estamos en el año 2025 después de Cristo, este personaje que claramente marcó un antes y un después. Entonces es importante entender que Cristo, como dice este 3.3, Él nos ayuda a vivir como libres, y es el poder de una nueva identidad que solamente encontramos en Él. Él nos da propósito, Él nos da sentido, y por eso la sociedad finalmente está como está, porque ha querido alejarse de Dios y finalmente ha perdido toda identidad. Así es, no sé, por eso lo importante, la clave para romper este círculo es renovar nuestra mente, es caminar en el Espíritu, como lo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se trata solo de decir voy a caminar, sino de caminar con Dios cada día. Entonces, para que podamos llevarlo igual a nuestra vida práctica, a usted, a la vida práctica en general, como lo hemos estado diciendo, finalmente debemos primeramente reconocer el problema, reconocer que hay pecado en nuestro corazón, aceptar que hay áreas donde estamos atrapados. Esto no es solo para la gente de afuera, sino también para los cristianos. Es aceptar la gracia de Dios, es entender que no podemos cambiar solo. Solo no podemos, sin Dios nada podemos hacer. Es renovar nuestra mente, cambiar la forma en la que pensamos según la verdad de Dios. Amén. Según la verdad de Dios. Depender del Espíritu Santo no es solo esfuerzo humano, necesitamos de su poder. Y tomar decisiones prácticas, evitar las situaciones que nos hacen caer, rodearnos de personas que nos impulsen a vivir mejor. Amén. Porque finalmente a veces, claro, vivimos situaciones donde estamos viviendo en este pecado y nos cuesta. A veces acudimos a las personas equivocadas que en vez de ayudarnos nos hacen seguir viviendo en el pecado, porque a veces finalmente yo algo que he aprendido que muchas veces hay que saber elegir nuestras amistades, y finalmente nuestros amigos a veces nos van a querer siempre decir lo que queremos escuchar. Y no se trata de eso, sino que finalmente cuando uno acude a un amigo es para que nos diga lo contrario, o sea, para que realmente podamos entender y cambiar esa área de nuestra vida en la que estamos viéndonos afectados, para poder salir del pecado, poder entender de que eso no nos lleva a ningún lado, sino a seguir esclavo de ese mismo pecado, y finalmente con Cristo vamos a poder tener esa solución. La única forma de romper el círculo es a través de Jesús, a través de ese sacrificio, de aceptar ese sacrificio, de aceptar el Evangelio, de aceptar esa cruz preciosa donde Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Él nos da esa nueva identidad y esa única identidad que solamente encontraremos en Él. Fuera de Dios, por muy repetitivo que suene, nada va a llenar nuestras vidas. Nada nos va a llenar de propósito, sino aquel quien nos creó,
que nuestro Dios, nuestro Padre, donde en Él y solo en Él encontraremos todo. Amén. Como Amén. lo hemos dicho, entonces el pecado quiere esclavizarnos, pero la gracia de Dios nos da libertad. Amén. Así que les quiero dejar a través del título de este podcast que dice romper el círculo, la pregunta: ¿seguiremos atrapados en el mismo ciclo o tomaremos la decisión de poder vivir en esta libertad que Dios ofrece? Así que instarlo a que Dios nos da esa gracia para vencer, no para seguir cayendo, y que podamos examinar nuestra vida si realmente estamos todavía en áreas para que podamos reconocerlas y así poder vivir confiado en la gracia del Señor, que Él nos va a llevar a tomar las decisiones correctas a través de todo esto. Amén. Así que quédese con esa pregunta: ¿seguiremos atrapados en el mismo ciclo o tomaremos la libertad que Dios nos ofrece? Amén. Amén. Así que este ha sido el capítulo de hoy. Romper el círculo. Anhelamos que el Señor pueda hacer con cada uno de ustedes como lo ha sido con nosotros. Así es. Si estamos acá porque el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, porque Él es el que nos da propósito, nos da identidad, y finalmente Él nos impulsa a hacer esto, el poder compartir el Evangelio, Amén. el poder compartir de Cristo a través de esto, de las redes sociales. Así que rompa el círculo, usted puede, nosotros hemos podido, gracias al Señor. Sabemos que hay áreas en nuestra vida con las que Él todavía está trabajando, Amén. pero podemos decirlo con fe y con hecho de que el Señor nos ha ayudado a ir rompiendo esos círculos del pecado, esos ciclos viciosos que teníamos, pero solo a través de su gracia. No fue por nuestras fuerzas, sino que solo por las fuerzas de Él. Así que Él puede ayudarlo a salir de cualquier círculo vicioso en el que usted pueda estar viviendo el día de hoy. Amén. Nos despedimos. Sí, nos despedimos. Así que Amén. Que Dios les bendiga. Anhelamos que pueda ser de bendición. Y ahí obviamente si cada uno de ustedes pueda estar viendo este video, ya sea por redes sociales, por Facebook, por YouTube o por Spotify, que lo pueda compartir también con sus amigos, familiares cercanos, para que este mensaje pueda ser compartido suscríbase para todo aquel que lo necesita. Amén. Suscríbase a YouTube. Ahí. Hechos 420. Hechos 420. Hemos estado compartiendo el link, así que para que se puedan suscribir y también nos puedan seguir. Así que eso, Dios les bendiga. Nos despedimos. Esto ha sido Hechos 420. Porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Señor les Amén. bendiga. Chao, chao. Chao, chao. No podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído.